buenas tardes para las personas que nos acompañan esta mañana en nombre de Cloud Seguro y de C7 a este webinar denominado Aspectos Jurídicos y Técnicos de la Prueba Digital. Pues la idea de este webinar, de estos 40 minutos donde vamos a mostrar los distintos aspectos de la prueba digital, es comentarles a ustedes lo que se debe tener en cuenta en el manejo de la evidencia digital desde un aspecto normativo, conceptual, funcional, técnico y también cultural. Eh, para las personas que están conectadas, como las que nos verán en el canal de YouTube, pues cualquier duda nos la pueden hacer llegar a través del correo electrónico y al final de este webinar a los que están conectados, pues vamos a dar un pequeño espacio a unas 3, 4 preguntas para este manejo. Me presento, mi nombre es Germán Real Pelgado, gerente general de Cloud Seguro, firma dedicada al tema de protección de datos, derecho informática y seguridad de la información. Pues para dar comienzo a este webinar, básicamente desde el tema de prueba digital, y me atrevo a decir que nosotros que llevamos los procesos jurídicos y técnicos aquí en Colombia, muchos de ellos sonados en distintos medios por su complejidad, entre ellos el caso de Diego Gómez, eh, todo lo que tiene que ver con Facebook, otros casos también muy conocidos desde el tema técnico. Uno tiene que resaltar estos aspectos que ustedes ven en la presentación. En primer lugar, quiero mencionar que todos los casos son distintos. Uno no puede generalizar en la recolección, en el manejo de la evidencia, en el aspecto normativo, ya que cada caso debe ser visto de una forma diferente. Es fundamental entender que aquí también la parte jurídica es muy importante, ya que la conducta, la forma como presente yo la denuncia, ya sea por un delito informático, por un tema civil, de derechos de autor, un tema contractual, pues también es muy importante en la forma como se llegue al juicio. Y ahí pues ya pasamos a algo que también vamos a tratar con Giovanni más adelante, es en el tema de la recolección, la custodia y sobre todo también los aspectos probatorios. Lo que yo he aprendido en estos años de trabajar esos temas de derecho informático es fundamental la forma como recolecte y presente la prueba ante un juez. Muchas veces las empresas no tienen claro que la presentación y la preservación de la evidencia es lo más importante. Muchas veces uno puede tener dentro de su equipo técnico o dentro de su oficial de seguridad de la información herramientas para asegurar la información o que yo de pronto aseguro el hash o saco un M5 en la evidencia, pero se tiene que tener una correcta relación entre la parte normativa, la parte probatoria y la parte técnica. Ahí llega también la importancia de saber cómo estoy recolectando la evidencia, qué tipo de delito es al que me enfrento. No es lo mismo algo de derechos de autor a un delito informático. No es lo mismo un delito informático como un hurto informático, donde tengo un tercero que no lo tengo identificado, a donde de pronto tengo un delito como el delito de violación de datos o fuga de información o transferencia no consentida de activos, donde tengo identificado o donde en muchos casos mi empleado o un proveedor es el que está sacando información de mi compañía. Entonces los procedimientos son completamente distintos, tanto desde el tema técnico como jurídico. También fundamental la forma como recolecto la evidencia, y algo que hemos tratado en muchos casos es que las empresas recolectan la evidencia, pueden hacer un buen informe forense, pero cuando pasa 1 o 2 años hay que resaltar que en Colombia y en muchas normativas de otros países, mientras se recoge la evidencia, se presenta, se hace el informe y se llega a juicio, pueden pasar año y medio, 2 años. Yo tengo casos que han pasado hasta 4 años. Tengo un caso que lleva prácticamente, vamos a 7 años desde el momento que se presentó la denuncia. Entonces pasa mucho tiempo, por lo tanto la información cambia, las personas dentro de la compañía cambian, entonces empieza como a verse esos problemas en la presentación y la forma como la va a sustentar dentro del juez. Lo mismo también es bien importante el tema del informe forense. Ya hay muchas metodologías, entre ellas de la misma norma ISO, que tiene una metodología especial para la presentación y sustentación de estos informes.
y sobre todo también tener en cuenta que la forma como yo presente ese informe forense tiene que estar de la mano con la parte jurídica. Me explico. En Colombia existe un sistema procesal penal acusatorio. Todo lo que yo hago tengo que sustentarlo de acuerdo a esa etapa procesal. Porque yo puedo tener el mejor informe forense, yo puedo tener la mejor evidencia de forma protegida y recolectada, pero si no lo tengo alineado con la estrategia procesal, pues se me puede caer esta prueba digital. Desde el tema jurídico, pues no voy a entrar acá a profundizar mucho en este aspecto, pero quiero mencionar que en Latinoamérica existe un campo, un marco normativo dado a través del mensaje de datos, en donde de forma simple se puede resaltar que todo lo que se haga a través de medios electrónicos se traduce por medio de un mensaje de datos. Toda la información, todo lo que yo realizo en Internet, todo lo que yo comunico en Internet, ya sea con correos electrónicos, documentos electrónicos, redes sociales, se traduce en un mensaje de datos. Por lo tanto, ese mensaje de datos tiene valor jurídico, algo que la ley 527 de 1999, basado en la norma de UNCITRAL de la ley de comercio electrónico que fue aplicada prácticamente en todos los países de Latinoamérica, introduce unos conceptos llamados el equivalente funcional. ¿Qué es el equivalente funcional? Básicamente lo que dicen nuestras normas en Colombia y en Latinoamérica es que cuando la norma requiera que algo conste por escrito, esto queda satisfecho con un mensaje de datos. Un mensaje de datos que si le quiero dar mayor nivel de seguridad, pues incorporo el uso de firmas digitales y firmas electrónicas. Firmas digitales que las ofrecen las entidades de certificación y firmas electrónicas que es cualquier método tales como claves, contraseñas, aspectos biométricos que permiten identificar a un mensaje de datos. Pero, y ojo con esto, es bien importante, en ninguna actuación se le negará eficacia probatoria por el simple hecho de estar en un mensaje de datos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una prueba digital, sea correo electrónico, sea un chat, sea cualquier tipo de medio donde se encuentre y está expresada en un mensaje de datos, por sí sola tiene una validez jurídica. Ojo con esto porque esto es distinto a la forma como la aseguro, que ese es otro tema que ya lo vamos a mirar más adelante y que también Giovanni lo va a explicar. Pero el simple hecho de que tenga un documento electrónico, una prueba digital en un mensaje de datos, tiene toda la validez jurídica desde el marco jurídico. Asimismo, también todas las normas siempre van a resaltar la importancia de la ley 527 a tal punto que el nuevo código del proceso admite que todas las pruebas, que toda la presentación de la demanda, que todo lo que yo transmito al juez, lo puedo hacer a través de mensaje de datos. Esto genera una oportunidad bien interesante porque yo siempre digo en mis clases y en las consultorías que la presentación de la prueba, lo que pasa en la justicia en Colombia es un tema cultural, porque el marco jurídico permite presentar, almacenar, generar y archivar y comunicar todo tipo de información a través de mensaje de datos. Entonces, primera regla, desde el tema de prueba digital, el mensaje de datos tiene una validez jurídica por sí sola y podemos utilizar cualquier tipo de evidencia que se encuentre en mensaje de datos. Ya el tema de la presentación, de la preservación, de esa cadena de custodia, pues es algo que le da mucho mayor nivel de seguridad. Y ahí en el tema de seguridad es donde entra la parte de firma digital y firma electrónica. ¿Por qué la firma digital y la firma electrónica? Porque la firma digital le van a dar un grado de no repudio a ese mensaje de datos. Por lo tanto, si yo recojo una evidencia digital, un chat, por ejemplo, pues desde el tema jurídico sabemos que tiene validez jurídica por mensaje de datos. Pero si quiero garantizar su integridad, si quiero garantizar esa preservación de ese mensaje de datos, pues puedo utilizar firmas digitales y firmas electrónicas. La firma digital, básicamente, ese valor numérico que se adhiere al mensaje de datos y que la ofrece hoy en día entidades de certificación aquí en Colombia, como es el caso de Andes,
GSE, el Certicámara, donde puedo también agregarle un mayor nivel de seguridad. Esa firma digital, ¿qué tiene de especial? Que si yo, por ejemplo, tengo una evidencia digital, pues no solamente la estoy asegurando, sino que también un tercero de confianza llamado entidad de certificación me está dando una firma digital válida, lo cual le da un mayor nivel de seguridad y de no repudio. Pero, desde el año 2012, a través del decreto 2364 del 2012, tenemos la firma electrónica, la cual también permite identificar un mensaje de datos. Me explico. Tenemos un correo electrónico que salió de la compañía y lo queremos llevar a un proceso judicial, pues también lo podemos asegurar a través de una firma electrónica, que son métodos tales como contraseñas, claves, todo el tema biométrico, que me permita a mí identificar ese mensaje de datos. Miren el aspecto jurídico, el campo tan grande que le da la prueba digital, porque no solamente me está diciendo utilice firmas digitales para garantizar esos métodos confiables, sino que asimismo me está diciendo utilice también firmas electrónicas, que en algunos casos usted también la puede generar. Entonces, ahí entran los aspectos fundamentales de la prueba, que son lo llamado integridad, confidencialidad y fundamental en no repudio. Porque yo al asegurar la prueba digital, ya sea con un hash, con un MD5, con una firma digital, una firma electrónica, pues estoy garantizando ese no repudio desde el tema jurídico, como también que en el momento que pase un año, 2 años, 3 años y llegue yo al juicio, pueda decirle al juez, mire, señor juez, esta evidencia que tengo aquí es la misma que recolecté hace 5 años. Entonces miren que los atributos también tienen un componente jurídico, altamente jurídico, y también deben ser relacionados con la parte técnica que vamos a mirar ahorita más adelante con Giovanni. Pero ¿qué pasa? El proceso es fundamental desde el tema jurídico, porque tiene que estar relacionado con las políticas de seguridad de la información, con la respuesta a incidentes de la compañía, con los formatos y procedimientos, con las cadenas de custodia que tenga la empresa. ¿Qué deben hacer las compañías? Crear procesos de recolección de evidencia digital y que estén alineados con las políticas de protección de datos, con las políticas de seguridad de la información, con los formatos y procedimientos. Porque en todo ese ciclo yo lo que voy a hacer es proteger mi evidencia, pero sobre todo crear una cultura en la conservación de la evidencia para cuando llegue a esa fase 7 de presentación en el juicio, pues efectivamente la persona que la recoja, que debe ser una persona idónea con las características que la puedan sustentar en un juicio, pueda demostrar que efectivamente la recogió respetando la integridad de la información. Entonces, esto es fundamental en todos estos aspectos y lo vamos a mirar más adelante, lógicamente, eh, porque en el momento que yo haga ese ciclo de la presentación de la evidencia digital, tengo que tener claro que cada uno de esos aspectos son unos cajoncitos, como les decía a ustedes desde el principio. Analizar el caso, qué es lo más conveniente desde el tema jurídico, desde el tema técnico. Protejo la evidencia. ¿Con qué herramienta estoy protegiendo la evidencia? ¿Cómo estoy haciendo el informe forense? Ahí hay muchas metodologías. A mí me llama mucho la atención la metodología de la 27037-2012, que tiene una metodología bien importante para la presentación de evidencia, la, conser la conservación y su presentación en juicio. A nosotros, por ejemplo, que hemos estado en varios juicios aquí en Colombia, algo que he aprendido es que cuando uno llega a juicio, uno tiene que hacer una memoria prácticamente de mirar para atrás qué ha pasado, porque el juez o la contraparte le va a empezar a hacer a usted una gran cantidad de preguntas. Y si usted no tiene claro cómo recolectó esa evidencia, pues tenga la seguridad que en el momento del juicio, que es acusatorio y que es oral, a uno le pueden controvertir y el juez le va a rechazar muchas pruebas. Por eso es fundamental el tema jurídico. Importante, y como segundo aspecto, desde el tema jurídico y técnico que quiero mencionar, el tema de metadatos. Todo lo que yo proteja en Internet,
Todo lo que yo haga tiene metadatos. Y esos metadatos, que son llamados los datos dentro de los metadatos, dentro de los datos, me permiten a mí identificar un documento, un archivo, cualquier tipo de información digital, al punto que las normas colombianas de archivo, entre ellas el decreto 2609 de 2012 de archivo, mencionan las características de los metadatos. Los clasifican de contenido, de estructura, de contexto, y si uno se da cuenta, desde la parte de prueba documental, los metadatos tienen un componente de gestión documental. Y hay unas normas, entre ellas del artículo 24-25 del decreto 2609 del 2012, que le dan a uno unas pautas para la presentación de la evidencia desde la forma de archivo y de gestión documental. Hay algo bien importante para mencionar y es que desde el tema de gestión documental electrónica, el Archivo General de la Nación en sus pautas mencionan que se tiene que asegurar con el uso de firmas digitales para garantizar la preservación de los metadatos y la integridad de la información. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y pues, ¿qué pasa con todo esto? En el momento que pasa una fuga de la información, lo que se tiene que hacer desde el tema jurídico interno y también técnico es preservar la información, pero también entender esos metadatos. Y Joanny pues más adelante también lo va a mirar. Desde el tema de normas y procedimientos, y eso es algo que vamos a mirar más adelante porque la idea de este webinar es que se pueda generar un curso más intensivo de prueba digital donde vamos a desarrollar uno a uno estos procedimientos y uno a uno estos contenidos. Desde el tema normativo, hay que resaltar que, por ejemplo, en el caso de Colombia existe la ley 1273 de 2009, que tiene conductas como acceso abusivo al sistema informático, hurto informático, daño informático, violación de datos personales. ¿Por qué menciona esta ley? Porque casi siempre lo que uno se da cuenta cuando investiga estos procesos es que la información sale, ya sea de forma física de la compañía o de forma digital. Por ejemplo, un caso de un delito informático donde un empleado se llevó toda la base de datos de la compañía. Entonces ahí vemos que empieza a encasillarse en un delito llamado violación de datos personales como transferencia no consentida de activos. Entonces el marco jurídico es fundamental porque me da a mí la casilla para mirar cómo denuncio ese delito informático o ese delito. ¿Por qué es importante esto? Porque usted tiene solamente una sola oportunidad para hacer la denuncia. Si usted no la hace de forma correcta, luego cambiar la forma típica dentro del delito es muy complicado, por no decir imposible. Entonces, es importante que uno analice muy bien, sobre todo en temas de delitos informáticos y para el tema de preservación de evidencia digital, dónde se encasilla ese delito. Por ejemplo, un empleado entró al correo electrónico del gerente. ¿Será que es un acceso abusivo al sistema informático, una violación de datos? ¿Y cómo vamos a preservar esa evidencia? Dependiendo de esa estrategia jurídica, entramos a mirar la parte técnica. Entonces, importante, señores y señoras y señoritas, que tengan en cuenta todo el aspecto normativo. Y ahí entra algo que es fundamental, que no voy a entrar acá mucho porque ya lo va a mostrar Giovanni más adelante, que es la parte de el cómputo forense como una disciplina para la identificación, preservación, análisis y presentación ante juicio de esa evidencia. Fundamental aquí la cadena de custodia que yo hago con la información. Pero como se dan cuenta, y se los he mostrado y lo va a seguir mostrando Giovanni, esto tiene que ser con una estrategia jurídica, tecnológica y sobre todo cultural en el manejo de esa información. Porque jurídicamente yo tengo todas las herramientas para preservar la información, pero sobre todo para que en el momento de un juicio, que es lo más importante, pueda sustentar jurídicamente mi evidencia. Hay muchas guías, no
que recomendaría en este momento. Me llama mucho la atención y la resalto mucho la ISO 27037 2012, que da unas pautas para tanto jurídicas, técnicas, de tema de recolección de evidencia en dispositivos. Y también hay unas guías como la del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ya tiene unos años, que ya viene desde el 2012, pero da unas, digamos, unas guías y unos conceptos fundamentales en todo esto. Lo mismo pasa con la ISO 27037, que define conceptos como hash, evidencia digital, recolección de evidencia, clase de dispositivos, etcétera, etcétera. Y también la norma 527, por ejemplo, que hemos visto, todas las normas de firma digital, como el decreto 2609, el cual da unas importantes pautas en la recolección de evidencia digital. Vamos a continuar ahora con la parte técnica. Cualquier duda adicional, pues me pueden contactar, donde Giovanni Cruz, de la compañía C7, el cual le voy a compartir en este momento la presentación, va a continuar con ustedes mostrando eh, pues algunos aspectos técnicos de esta evidencia digital. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y damos paso a Giovanni. Al finalizar la presentación, daremos paso a unas preguntas. Bueno, yo creo que lo que hablaba Germán, estamos como muy sincronizados porque tanto desde la parte legal como desde la parte técnica, eh, una parte, algo muy, muy, muy importante es la protección, o sea, tener una protección clara de todos los elementos y eso también es lo que les voy a repetir. Creo que hay algunos elementos que desde las dos perspectivas son muy importantes. Ahí están viendo todos la presentación bien, Germán, no sé si me puedes confirmar, Todavía no lo estamos viendo. Dame un segundito. ¿no? Usted la veo, ya Alejandro ya la están viendo y ya también la están viendo. Sí, Alejandro la ve, sí, ya la veo. Perfecto. listo. Ahora sí ya la Y vemos. mi gran pregunta acá, y miren que muchas de las cosas que nos planteaba Germán ahorita dentro de su misma presentación y una pregunta que siempre les hago y que siempre hemos hecho en los entrenamientos y cuando hablamos de este tema y que generalmente la pregunta definitivamente nos lleva algo a una respuesta negativa es, ¿será que estamos preparados para cumplir con todos esos elementos que nos estaba planteando Germán ahorita? ¿Será que si en algún momento sucede un incidente? Bueno, hay dos elementos ahí para separar, pero ahorita estamos hablando de prueba digital. Lo primero, ¿será que nos damos cuenta de que el incidente pasa? ¿O será que pasa como muchos de los incidentes que hemos visto el año pasado? Ustedes supieron de otra vez un año lleno de muchísimos ataques que comprometieron muchísima información y si ustedes miran la media detección de esos eventos o esos incidentes que sucedieron era prácticamente 6 meses. Entonces el tema se vuelve crítico porque muchas veces no nos hemos dado cuenta y no estamos preparados frente a la detección. Pero bueno, sigamos adelante y digamos que en detección estamos bien y queremos hacer la recolección de nuestras pruebas. Ahí la pregunta otra vez, ¿será que estamos preparados para hacer la recolección de las pruebas con todos los elementos que nos planteó Germán y con los elementos técnicos que tendríamos que tener en cuenta? Y yo vuelvo y toco la 27037 porque definitivamente es un referente donde tenemos tres elementos principales que es el tema de identificación, adquisición y o recolección de nuestras pruebas digitales y la conservación y o preservación. Entonces, esa ISO 27037, como les decía ahorita Germán, son las directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital. Miren que ahí tenemos muy claro una norma que nos entrega tres elementos principales a nivel técnico que tendríamos que tener en cuenta, que son la relevancia, la confiabilidad y la suficiencia de cada uno de los elementos que tomemos como evidencia digital dentro dentro de la respuesta a un incidente o la atención de un caso que nosotros necesitemos. Y acá hay un blogcito que de pronto ustedes lo conozcan, de estoy copiando como estos elementos porque me parecen muy claros las definiciones. Entonces el primero es la relevancia,
que es una condición técnicamente jurídica que habla sobre aquellos elementos que son pertinentes a la situación que se analiza o investiga con el fin de probar o no una hipótesis que se ha planteado alrededor de los hechos. Todo aquello que no cumpla con este requisito será irrelevante y excluido del material probatorio recabado para efectos del caso bajo estudio. Entonces, ¿será que tenemos los elementos listos para recolectar información que sea relevante para el caso? ¿O de alguna manera estamos recolectando de todo? ¿O puede ser que estemos dejando a un lado información que sea relevante para el caso? Porque muchas veces dentro de nuestra recolección de evidencia, muchas veces por la velocidad para recolectar la misma, por el afán que podemos encontrar dentro de la atención al incidente, podemos dejar información que sea relevante e importante, datos que en realidad tengan relevancia para el caso y los dejamos fuera, o de pronto puede ser por almacenamiento, por falta de conocimiento. Miren que muchas veces también dentro de lo que nosotros hemos hecho del trabajo, con lo que hemos hablado con Germán, con lo que hemos hablado con muchos expertos, muchas veces se puede llegar a caer un caso o se puede llegar a caer la misma investigación, digamos que no lo vamos a utilizar para un caso desde el aspecto jurídico, sino que queremos hacer la investigación completa porque no recolectamos la información suficiente y no la información relevante, o de pronto no suficiente, sino no la información relevante que se necesitaba para el caso, porque no entendimos, por ejemplo, que era un malware que no estaba corriendo dentro del disco, sino que estaba corriendo en memoria. Yo nunca hice un levantamiento de información directamente desde memoria y se perdió información que era relevante para el estudio del caso al cual estamos respondiendo, y ahí estoy perdiendo la información que era realmente importante. Por otro lado, tenemos la confiabilidad. Y es muy interesante el concepto porque dentro de la confiabilidad lo que estamos haciendo es buscar validar la repetibilidad y auditabilidad de un proceso aplicado para obtener una evidencia digital. Esto es que la evidencia que se extrae o obtiene es lo que debe ser, y que si un tercero sigue el mismo proceso, deberá obtener resultados similares, verificables y comprobables. Y aquí entra otro tema complicado que ya lo vamos a hablar más adelante en la siguiente parte, pero ¿será que estamos preparados para que nuestros procedimientos en realidad sean confiables, que sean repetibles y auditables? ¿O será que de alguna manera, por el afán, recolectamos, sacamos absolutamente todo y olvidamos algunos elementos que son muy importantes y simplemente dejamos de lado eh, el procedimiento claro que debemos seguir para demostrar que lo que hicimos está correctamente hecho? Algo que hablamos muchísimo desde la parte técnica es cómo documento yo todo el procedimiento que realicé en búsqueda de hacer la recolección de evidencia. ¿Será que si hacemos una documentación correcta, o el día de mañana alguien puede llegar y decir, venga, ¿usted recuerda cuál fue el comando que corrió para recolectar la información del disco? No, no, no me acuerdo. Ah, bueno, entonces perfectamente me podrían llegar a generar una duda razonable dentro del caso, decir que no estuvo correctamente recolectada la información, perdí mi evidencia, perdí mi trabajo y adiós todo lo que estábamos buscando. Entonces, es un elemento muy importante cómo volver confiables los procedimientos desde la parte técnica que estamos haciendo. Y por último, estamos buscando que esa evidencia tenga suficiencia. Y acá hablamos como definición que está relacionada con la completitud de pruebas informáticas, es decir, que con las evidencias recolectadas y analizadas tenemos elementos suficientes para sustentar los hallazgos y verificar las afirmaciones efectuadas sobre la situación investigada. Este elemento está sujeto a la experiencia y formalidad del perito informático en el desarrollo de sus procedimientos y priorización de esfuerzos. Entonces, ahí hay un elemento adicional que es todo el conocimiento que tenemos que tener para saber que tenemos la suficiente información para poder sustentar lo que estamos diciendo. Y miren que acá hay un tema muy importante, que es la experiencia y formalidad del perito informático. Y acá estamos hablando ya de un perito, de una persona con experiencia, con un conocimiento específico. Y cuando hablamos muchas veces de casos o de incidentes que suceden dentro de nuestras infraestructuras internas, ¿será que tenemos ese perito con la experiencia y formalidad, o alguien con el conocimiento específico? Ahorita Germán lo decía muy bien, puede ser que tengamos un grupo de seguridad, puede ser que tengamos un oficial de seguridad, pero ¿será que él puede hacer todo lo que se necesita? ¿O será que en algún momento podemos contar con algún apoyo externo que de alguna manera nos permita saber que si necesitamos escalar un caso
una investigación completa, de alguna manera contamos con personas idóneas que tengan el conocimiento y nos permitan en realidad recolectar nuestra evidencia digital de la forma que la necesitamos y para lo que la necesitemos. Y aquí entra un concepto que me parece muy importante, que muchas veces no hablamos, que es el concepto de forensic readiness o preparación forense. No sé si ustedes ya lo hayan escuchado, muy posiblemente ya hayan tenido contacto con este tema y lo hayan escuchado. Y forensic readiness eh, se refiere a esa preparación que yo debo tener forense dentro de mi infraestructura, dentro de las personas, en los procedimientos, para en el momento que suceda un incidente, en realidad estar listo. No sé si alguno de ustedes, dentro de lo que tiene en su sistema de gestión de seguridad de la información o sus procedimientos para respuesta a incidentes o sus procedimientos forenses, ya haya pensado en todo el tema de forensic readiness, porque muchas veces los procedimientos se quedan en un papel y nadie los ha probado, nadie ha revisado si funcionan o no funcionan. Todos estamos confiados que de alguna manera nuestros sistemas están generando logs, pero la verdad es que cuando uno llega a hacer el levantamiento forense o la adquisición de evidencia desde la parte de análisis técnico, se da cuenta que no están los elementos necesarios para poder asegurar los tres elementos que hablábamos anteriormente, que sería esa relevancia sobre todo y esa suficiencia. Porque no voy a tener la posibilidad de en realidad contar con los logs que se necesitan, con la información precisa eh, para el caso, para la investigación. Entonces, a eso se refiere todo el tema de Forensic Readiness, hacer la preparación de toda nuestra red, de toda nuestra infraestructura, de nuestros recursos para poder responder como es. Acá les doy 10 puntos, no voy a entrar a profundidad, eso pues creo que es parte de lo que trabajaríamos mucho más allá después en el entrenamiento que les estaba diciendo Germán, pero algo de los elementos de Forensic Readiness que tendríamos que tener en cuenta es, por ejemplo, definir los escenarios de negocio que requieren evidencia digital. Si tengo claro cuáles son los elementos que en realidad en algún momento podrían llegar a afectar el negocio y yo estaría interesado en poder evaluar. Identificar cuáles son las fuentes disponibles y los diferentes tipos de evidencia potencial que tengo y si esos tipos de evidencia en realidad cumplen con los elementos que yo necesito para poder hacer una investigación. Muchas veces también nos ha pasado que llegamos a hacer la investigación, los logs efectivamente están activos, pero no son logs relevantes para lo que se necesita, o no son logs que están configurados, bien configurados para poder hacer un análisis real de qué fue lo que sucedió. Determinar los requerimientos de recolección de evidencia, saber cuáles son los elementos, cómo tengo que recolectar mi evidencia, si la tengo que recolectar de X o Y modo, cuál es el procedimiento que voy a hacer, qué pasa si el equipo está encendido, qué pasa si el equipo está apagado, cuáles son los elementos que tengo que recolectar primero, cómo los voy a recolectar, saber qué voy a hacer si sé que estos elementos que estoy recolectando de alguna manera van a ir después a una investigación donde ya se presente ante autoridades. Entonces, cada uno de esos elementos son los que tengo que definir dentro de estos requerimientos. Establecer las capacidades para la recolección segura de evidencia admisible de manera legal. ¿Por qué? Porque muchas veces en el afán o en la definición del procedimiento lo único que yo hago es rápido, no sé, desconectar una USB o copiar, hacer una copia, clic derecho, copiar, pegar a un disco externo la evidencia que yo pienso que es valiosa para la investigación y lo único que estoy haciendo es entorpecer todo el proceso. Esos son elementos que se tienen que tener en cuenta. Establecer la política para almacenamiento seguro y manejo de evidencia potencial, que es algo importantísimo. ¿Cómo voy a etiquetar la evidencia? ¿Dónde la voy a guardar? Si tengo a alguien que la guarde, si tengo algo seguro para, poder hacer su almacenamiento. Asegurar el monitoreo continuo para detectar incidentes, que será muy importante dentro del Forensic Readiness, saber que algo pasó dentro de mi red para poder accionar todo el tema de recolección de evidencia y análisis, especificar cuáles son las circunstancias donde se escala una investigación completa formal y saber a quién se la voy a escalar. Entonces, por ejemplo, decir, ya tengo el contacto de Cloud Seguro y de C7
y de inmediato necesito elevarlo porque voy a hacer una investigación completa formal, entonces ya llamo a los expertos que son los peritos que de alguna manera pueden venir a hacer la recolección de información, ayudarme dentro de toda la parte legal y darme ese apoyo completo que es el que vamos a necesitar. Entrenar a los colaboradores en manejo de incidentes, que es muy importante que ellos entiendan la importancia y la sensibilidad de la evidencia digital y cómo la deben manejar, dependiendo de los diferentes casos, si se deben quedar quietos o qué deben hacer o intervenir el computador o si ellos mismos van a ser los primeros respondientes o cómo lo voy a hacer el manejo, que eso es muy importante del trabajo que se debe hacer, definir la manera en que se genera la documentación del incidente y su impacto para definir cuáles son los elementos importantes dentro de la recolección de la prueba, porque muchas veces llegamos a un incidente y nos dijeron, no, es que me hackearon el computador, pero la persona no tiene claro qué es que le hackearon, qué fue lo que pasó. Puede ser que se le haya activado un protector de pantalla extraño, puede ser que haya salido una alerta del antivirus y la persona no entiende exactamente cuál fue el incidente y cuál es el impacto que se está generando. Entonces, muchas veces cuando yo llego a recolectar la evidencia o la prueba, no tengo la claridad de qué tengo que ir a recolectar porque no he tenido esa claridad y eso es parte de todo lo que tengo que hacer con el personal para hacer entender los diferentes tipos de incidentes y cómo los deben manejar. Y por último, asegurar el apoyo legal que apoye las acciones definidas para la respuesta a incidentes. Muchas veces uno no lo tiene en cuenta porque uno está desde su parte técnica y piensa que su parte técnica es perfecta frente a su conocimiento. Pero miren que todos esos elementos que nos hablaba Germán hace un momento, muchas veces uno los desconoce. O sea que ese apoyo legal es muy importante frente a las necesidades propias que pueden existir. Mañana se digiere este juicio de acuerdo con lo que expresó el abogado Hay Claudio alguien hablando. relacionado con Cajú y está. ¿Ya? Bueno. Eh, algunos elementos a tener en cuenta dentro de los procedimientos, cómo va a ser nuestro manejo de incidentes, quién va a ser el primer respondiente, quién va a ser el especialista en recolección de evidencia digital, cómo vamos a entrenar al personal frente a todos estos elementos, cuáles son las consideraciones administrativas que se tienen que tener en cuenta cuando vamos a recolectar evidencia, si estoy cubierto dentro de la empresa para recolectar información de cualquier equipo y muchísimos elementos más que Germán nos puede contar un montón de historias que después les contaremos, de pronto ya con más tiempo les podemos contar muchas más cosas que pueden pasar, eh, cómo se va a hacer la recolección de evidencia y si tengo la autorización, muchas veces este trabajo se va a hacer desde TI o desde el área de seguridad, pero tener la seguridad de que tengo acceso a los equipos a investigar, o sea, estar tranquilo que el procedimiento que yo voy a realizar no me va a generar un problema el día de mañana y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta todos frente a esta parte legal también y dentro de los procedimientos técnicos que se van a realizar. Y no solamente pensarlo en equipos locales, sino de pronto oficinas remotas o si en algún momento nosotros tenemos contratado a un tercero dentro de nuestra compañía y sabemos que él es el que está generando el incidente. Muchas veces ese tercero es el que trae el malware o el que generó el ataque dentro de la red. Entonces, saber si yo tengo la autoridad para tomar un equipo de un tercero y poder intervenir y saber cuál es el procedimiento. Cómo hacer la administración de casos, cómo, por ejemplo, etiquetar, saber cuál va a ser el personal que voy a involucrar, si en algún momento el tema se vuelve mediático, cómo va a ser la comunicación con medios, cómo voy a hacer una investigación encubierta si en algún momento la necesito. Hay momentos en que ustedes saben que la persona está allá adentro y de alguna manera necesitan ir a recolectar la información, pero saben que si van a llegar al computador de la persona lo borra o va a entorpecer el caso, bueno, algo puede pasar. Entonces, mirar a ver si tengo procedimientos que me permitan hacer esas investigaciones encubiertas. ¿Cuáles son, cómo puedo hacer la comunicación con autoridades en el momento que lo necesite? Todo esto bajo una continuidad de negocio, porque yo no puedo parar el negocio por andar haciendo una investigación forense. Y elementos como, por ejemplo, se los he dicho mucho porque la recolección de información volátil no es tan fácil como lo pensamos. Muchas veces llegamos al momento de hacerla y no tenemos las herramientas listas y lo que hacemos es afectar directamente los equipos o la infraestructura o la evidencia que quiero recolectar. Cuando hablamos de equipos, hablamos de elementos que me permitan identificar, por ejemplo, un incidente, correlacionadores, cámaras, todos los elementos de seguridad física, un centralizador de alertas de antivirus, las alertas del sistema operativo si de alguna manera las puedo correlacionar y tener
la posibilidad de tener equipos forenses. Ahora, acá viene un tema que es bien interesante analizar. ¿Será que mi empresa quiere invertir en equipos forenses? ¿Tiene esa necesidad o le parece importante para el negocio? ¿O será que simplemente lo dejamos siempre a terceros para que nos traigan esos equipos, que esos son elementos que se tienen que evaluar frente a esta preparación forense? Obviamente, si hablamos de equipos forenses, hablamos de bloqueadores de escritura, elementos de investigación remota, equipos de recolección remota, clientes en los equipos que me permitan esa recolección, que son muy interesantes y que existen de manera comercial y de manera libre que pueden ser utilizados. También, si definitivamente decidí tener mi grupo forense, discos, conectores, software de acceso, herramientas de administración, etiquetas, cámaras, fuentes de alimentación, y bueno, ahí hablamos de un montón de equipos adicionales que se deben tener. Pero fuera de los equipos, muchas veces ha pasado y conocemos algunos clientes que han comprado los equipos pero no tienen el conocimiento o el tiempo para realizar este tipo de acciones, y cuando llega el momento de recolectar la evidencia no tienen el conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan conocer cuáles son los sistemas operativos, cuáles son todos los sistemas operativos que tengo dentro de la infraestructura y saber cómo puedo trabajar con cada uno de ellos y qué evidencia es importante dentro de cada uno de ellos. Vuelvo al tema de información volátil. ¿Cómo podría manipular en algún momento la información de una aplicación web? ¿Cómo puedo recolectar la evidencia de una aplicación web o de una aplicación móvil? ¿Cómo puedo revisar las conexiones de red, los elementos de seguridad física, los puertos? ¿Cómo puedo entrar a mi data center a hacer una revisión? Si es que tengo algo contratado en la nube, ¿cómo puedo hacer la recuperación de información o la recolección de evidencia desde la nube? O algo crítico que se ha vuelto muy complejo para todos, es cómo puedo hacer el manejo de dispositivos móviles, sobre todo teniendo en cuenta todo el tema de Bring Your Own Device, donde muchísimos de los usuarios de la red son los que están llevando su propio celular y lo están conectando dentro de nuestra red. Y dentro de los conocimientos, obviamente, todo esto que nos hablaba Germán de legislación, manejo de evidencia, sistemas de archivos, software de fabricante y protocolos, será muy importante. ¿Cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta? Mi entorno, la información volátil y la información no volátil, siempre teniendo en cuenta que nuestra evidencia digital por su naturaleza es frágil y puede ser alterada, dañada o destruida por su manejo incorrecto. Entonces eso es un elemento importantísimo que yo debo tener en cuenta. Y miren que acá hablamos de entorno, no solamente nos quedemos dentro de la parte digital, porque el entorno también tiene muchísimos elementos que deben ser documentados cuando estamos haciendo la recolección de evidencia digital. Y Germán ya lo había dicho, la cadena de custodia es importantísima porque es la única que establece la integridad de la pieza de evidencia, mostrando que no ha sido manipulada o alterada desde que fue recolectada. Por lo tanto, tener un elemento donde ustedes puedan asegurar esa cadena de custodia será fundamental dentro de todo el tema. Y vuelvo a la pregunta, ¿será que estamos preparados para todo esto? Desde la parte técnica y desde la parte legal. Y fíjense que muy posiblemente acá la respuesta sea no lo sabemos, o no estamos seguros, o definitivamente no. Y sé que la preparación es compleja porque incluye una gran cantidad de elementos, pero es importante empezar a generar o mirar a ver cómo podemos crear elementos que nos permitan estar preparados frente a la respuesta a incidentes y la recolección de nuestra evidencia digital frente a las necesidades que tenemos.